Damos inicio al conversatorio internacional Innovación en Sistemas Agroproductivos Sostenibles para la Pequeña y Mediana Agricultura, con el primer panel: Agricultura biointensiva y agroecología urbana. Presentamos a Masahiko Hiraizumi con el tema Agricultura natural en Japón. Él es director presidente de MOA International Chile, ingeniero civil de la Universidad de Tohoku Kongyo en la ciudad de Sendai, Japón. Se ha desempeñado por más de 3 décadas en temas relacionados con el bienestar humano dentro de los campos de la agricultura natural y la alimentación saludable en varios países del mundo como Japón, Brasil, México y Chile. Además de proyectos de difusión, capacitación e investigación, ha participado como asesor en proyectos de transferencia tecnológica y conocimiento entre Japón y Chile desde el año 1996, apoyando iniciativas y promoción del cuidado del suelo y el medio ambiente con Corfo, Ceres y Fundación Proyecto Huerto. Recientemente, en su calidad de presidente del Comité Internacional de Fundación MOA International de Japón, está o asumió el cargo de proyectos y sedes en el extranjero, entre ellas Chile. Actualmente MOA International se encuentra comisionada por el Estado japonés para llevar a cabo la capacitación en agricultura natural a la totalidad de las prefecturas del país de Japón, como una de las vías para cumplir con la meta de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono al año 2050, experiencia que desea compartir y transmitir al mundo. Dejo con ustedes al ingeniero Masahiko Hiraizumi. Puede presentar ahí. Aquí. Buenos días a todos. Soy Masahiko Hiraizumi de MOA International. No hablo muy bien español, así que por favor disculpen y tenga paciencia, por favor. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a todo el Proyecto Huerto que organizaron y prepararon este evento muy valioso. Bueno, la sigla MOA proviene de las iniciales de Mokichi Okada Asociación. MOA International es una organización sin fines de lucro que, junto con comunidades locales, actúan en temas de bienestar humano y comunidades saludables, tanto física, mental, espiritualmente. Estamos activos en 15 países, con Japón como centro de operaciones. Somos un grupo de entidades corporativas que consisten principalmente en organizaciones relacionadas a las áreas atención médica y salud y alimentación y agricultura y arte y cultura. Hoy, ya que el tema es la agricultura orgánica,
presentaré las iniciativas de una muestra empresas de grupo, la Fundación de Emprendimientos Culturales y de Agricultura Natural de MEOA. Bueno, hoy me gustaría hablar de estos tres temas sobre la agricultura natural en Japón, la estrategia del sistema de alimentos verdes del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, y último, iniciativa de MEOA International. Primero, un poco de historia. La agricultura natural ha sido objeto de pruebas e investigación en Japón desde aproximadamente año 1930, por propuesta de Mukichi Okada. Okada experimentó muchas enfermedades en su juventud. A través de la experiencia de su recuperación, gracias a una dieta totalmente vegetariana, entendió la importancia de consumir cereales y vegetales para desarrollar el poder creativo del cuerpo humano y mantenerse saludable. Durante esta época, la agricultura japonesa enfrentó malas cosechas debido a condiciones climáticas adversas. Como las estructuras sociales no estaban bien establecidas, los agricultores y sus familiares pasaban hambre. Okada buscó formas apropiadas para la agricultura y el pueblo agrícola para ayudar a resolver esos problemas y permitir a las personas vivir con felicidad y tranquilidad. En 1930 empezó probando el cultivo de vegetales en el jardín de su casa en Tokio. Okada experimentó una y otra vez por varios años. Como resultado, propuso principio básico de la práctica de la agricultura natural. Por ejemplo, el uso de almácigos cultivos sin fertilizantes y el uso de hojas caídas que han fermentado completamente y se han podrido de forma natural como componente de la cama de cultivo. Tras muchos años de pruebas y investigación, en 1951 publicó Explicación de Agricultura Natural. En esos tiempos estaba intercambiando correspondencia con J.I. Rodey, un agricultor orgánico de Estados Unidos. En 1953 se funda la Asociación para la Difusión de la Agricultura Natural con el proyecto de una sucursal por Adera, que perseguía el ideal de rescatar a los agricultores, incrementar la producción de alimentos y concretar un paraíso en el campo sin enfermedades. En 1982 se abrió la granja de investigación central de agricultura natural Ojito
en la ciudad de Izunokuni, prefectura de Shizuoka. Desde 2011, en la Fundación de Emprendimientos Culturales y de Agricultura Natural MOA, estamos haciendo esfuerzos para la difusión y expansión de los lineamientos de método de agricultura natural MOA. En la granja Ojito se llevaban a cabo experimentos de cultivo de agricultura natural, exhibiciones de experimentos de cultivo de arroz, verduras, té, ave de corral y cultivo de plantas de flores. Desarrollo de tecnologías para la agricultura natural y investigación científica, y también implementa capacitaciones en las escuelas de agricultura natural. Hasta hoy, han establecido 9 granjas de control directos y 10 oficinas en todo el país, y sobre esta base, actualmente 1.268 productores y 224 organizaciones, incluyendo grupos creados principalmente por productores de cada localidad que están realizando actividades y capacitaciones en los lineamientos de agricultura natural, enfocadas en la comunidad. En Chile, en colaboración con Proyecto Huerto, están trabajando en la expansión y promoción de la agricultura natural y regenerativa. Las bases de la estructura técnica de la agricultura natural son el respeto y adaptación de la naturaleza. Con esta mirada observamos la naturaleza. Una observación valórica y de apreciación, de consideración de la localización en que se evalúan dificultades y ventajas en la producción, teniendo en cuenta el ambiente y la historia de la finca, su clima, topografía, vegetación, etc. Con esta base, hacemos el trabajo activo de la preparación, mejoramiento y cuidado del suelo vivo para cultivar productos saludables. La preparación del suelo consiste primero en estudiar el suelo del campo mediante la observación detallada del crecimiento de las plantas, la observación de secciones transversales del suelo y su análisis para que el comportamiento natural se manifieste, y luego así realizar mejoras adecuadas basadas en eso. Mejoras controladas en la creación de un entorno donde las raíces de las plantas puedan crecer bien y fácilmente. Además de eso, se realizan esfuerzos para promover el crecimiento mayor de las raíces, gestionando el sistema de plantación, las semillas y los métodos de labranza. Por lo tanto,
cuando los cultivo para que sean fuertes y aún más saludables. Los cultivos fuertes y saludables apoyan a la mejora de la calidad y la producción y combate mejor las plagas y por supuesto tienen un gran impacto en la salud física y mental de las personas. Estamos vivos, somos parte como miembros de la naturaleza. Creemos que respetar la forma en que funciona la naturaleza y realizar nuestras actividades de la vida y económica, de acuerdo con eso, es crucial para construir un futuro saludable y vigoroso. La agricultura no solo genera productos orgánicos, productos agrícolas. Es una labor importante que incide en la protección del territorio y su diversidad, así como respalda de la salud, de la vida y la cultura de las personas. Y lo más importante para criar cultivos saludables, como dice Moa desde Japón, es estar consciente de poner amor en el suelo y los cultivos y ayudarlos a crecer mientras extraen la energía natural del suelo. La tierra está viva. Se trata de respetar el poder original que tiene el suelo. Presentaré un resumen de estrategia del sistema de alimentación verde con respecto a la agricultura orgánica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. En todo el mundo se están presentando y poniendo en marcha los objetivos de desarrollo sostenible frente a los problemas medioambientales a gran escala. La estrategia del sistema de alimentación verde es una política de mayo del año 2021. Se establece una meta ambiciosa de expandir el área de implementación de la agricultura orgánica al 25% de total para el 2050. Actualmente es el 5%. En 2024, la Ley Fundamental de Alimentación, Agricultura y Áreas Rurales, que es como la Constitución de Agricultura japonesa, será revisada y uno de los pilares es la transición a una industria armonizada con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué el gobierno japonés ha tomado esta decisión? El Ministerio de Agricultura responde lo siguiente. Primero, por el cambio climático, el calentamiento global y el aumento de los desastres naturales a gran escala.
cuyo resultado es la disminución de la calidad de la alimentación básica como arroz y frutas. Segundo, por las emisiones de las gases del efecto invernadero a nivel mundial. A nivel mundial, cerca de 20% proviene del sector forestal y agrícola. Tercero, en el caso de los fertilizantes químicos, Japón depende principalmente de las importaciones de extranjeros. Dependemos de recursos extranjeros para apoyar la producción de alimentos. En el futuro, para lograr una producción de alimentos sostenible, es esencial hacer un mejor uso de los recursos locales. La Fundación Emprendimientos Culturales y de Agricultura Natural MOA ha creado textos de capacitaciones en agricultura orgánica y los están distribuyendo a los 47 prefecturas de todo Japón, organizando capacitaciones. Además de las técnicas de cultivo, promovemos la importancia de la agricultura orgánica desde la perspectiva de los límites del planeta. Bajo la estrategia de sistemas alimentarios verdes, apoya a los municipios que quieren desarrollar zonas de producción orgánica llamadas pueblos orgánicos, con un enfoque comunitario. Enfoque comunitario que involucran a productores, empresarios y residentes dentro y fuera de la zona, desde la producción hasta el consumo de los productos de agricultura orgánica. Crear y expandir gradualmente áreas modelo avanzadas. ¿Qué pasa cuando avanzamos hacia la agricultura orgánica? La vida en el suelo se enriquece mediante la reducción del uso de pesticidas en la transición a la agricultura orgánica. En esta pirámide y ecosistema, la base se vuelve más robusta, enriquecer todo el ecosistema. En la ciudad de Izumi, en la prefectura de Chiba, se logró suministrar arroz orgánico al 100% para el almuerzo escolar. Como resultado está la reducción de los desperdicios de comida en el almuerzo escolar, el mejoramiento de la marca agrícola, el aumento de los ingresos agrícolas y el reconocimiento como mejor lugar para vivir el campo, siendo número 1 en la región metropolitana
por quinto año consecutivo, resultado en un aumento de inmigrantes. ¿Por qué estas ciudades han sido valoradas? Se puede pensar que es porque ahora, en estos tiempos, se han empezado a valorar las acciones éticas. En el pasado, puede haber sido una época donde solo importaba la satisfacción con las cosas. Se dice que a partir de ahora viviremos en una era donde se valoran los sentimientos y la conciencia y las acciones impregnadas en ello. Por el bien de los niños, que llevarán el futuro, señala que es una era en la que la acción por algo o alguien es valorado. Al revisar esto, usted puede comprobar que la salud del suelo eventualmente está relacionado con la salud humana y que el suelo, las plantas y los humanos incluyen mutuamente en la salud del entorno natural. Muchas gracias por escuchar. Presentamos a Paola Guzmán Rodríguez con el tema Agricultura Urbana y CSA o Community Supported Agriculture. Ella es socia y gerente de la empresa Cuarto Estudio, doctor en agroecología de la Universidad de Coventry en United Kingdom, máster en diseño urbano de University College London en Londres y tiene un pregrado en arquitectura en la Universidad Florida International University, Miami, USA. En su doctorado estudió la sostenibilidad ambiental, social y económica de microempresas que distribuyen a mercados agroecológicos en Inglaterra y Gales. Cuenta con más de 10 años de experiencia académica y laboral en agricultura urbana y sistemas alimentarios sostenibles. Trabajó 5 años en el proyecto Capital Growth, el cual ayudó a crear más de 2.000 huertos comunitarios en Londres y alcanzó la meta de crear 2.012 huertas instaladas en tiempo récord para los Juegos Olímpicos del año 2012. Su espíritu emprendedor la llevó a administrar como propietaria durante 3 años una finca agroecológica en la zona periurbana de Londres, la cual cultivaba hortalizas para mercados agroecológicos de la ciudad. Actualmente se desempeña como gerente y copropietaria de la empresa Cuarto Estudio en Bogotá, la cual se especializa en la comunicación de la sostenibilidad. Adelante la señora Paola Guzmán Rodríguez. Ah, ya, perfecto. Y acá está de nuevo. Ya. Ah, bueno, ¿Ya?
Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Es la primera vez que vengo a Chile, entonces le quiero agradecer a Claudia y a Loreto por invitarme. De hecho, el martes pensé que de pronto iba a ser desinvitada porque pues la selección Colombia le ganó 4-0 a la de Chile. Entonces, pero no, creo que a todos nos importa más la agricultura que el fútbol, entonces pues gracias a eso puedo estar aquí hoy. Bueno, entremos en materia. La presentación de hoy es sobre efectivamente el proyecto Capital Growth, en el que trabajé por 5 años en Londres. Entonces el contenido de mi presentación hoy es darles un poco de contexto sobre la agricultura urbana en la ciudad de Londres, cómo nació Capital Growth, el propósito y la filosofía del proyecto, parámetros, metodología, desafíos y después resultados. Entonces empecemos con el contexto. En Londres, Londres inició, o bueno, digamos que el país, el Reino Unido inició la idea de la agricultura urbana desde el concepto del allotment, que si lo traducimos al español se puede decir que es una parcela. Y esta idea de la parcela se originó en el siglo V, cuando las familias aristocráticas cedían tierras a los campesinos que trabajaban en sus feudos para que pudieran cultivar comida para ellos mismos. Y estas parcelas eran de 250 metros cuadrados. Los allotments en el contexto urbano empezaron a aparecer en el siglo XVIII, pero ya en esta instancia eran lugares, digamos, para que la gente tuviera un lugar de esparcimiento, entonces digamos que podían construir como pequeñas casas o pérgolas, también con los cultivos que hacían allí. Y no era tanto como para gente pobre como tal, pero era para gente que había emigrado a la ciudad, que ya eran empresarios o artesanos, y que tenían una vocación rural, ¿sí? Que tenían una vocación de la agricultura. El interés político creció alrededor de los allotments porque los campesinos empezaron a crear sindicatos y entonces el Partido Liberal o el Labour Party empezó a promover estas políticas de proteger los allotments, porque pues obviamente querían el voto de las personas en la ruralidad. Y de hecho pues ganaron muchas elecciones prometiendo que pues iban a crear leyes que iban a proteger estos lugares. Y de hecho en 1908 se creó la Ley de Pequeñas Explotaciones y Parcelas. Entonces se estima que para 1850 habían alrededor de 100.000 allotments en el Reino Unido. Bueno, en el siglo XX pues todo esto cambia pues, por culpa de las 2 guerras mundiales, pero específicamente en la Segunda Guerra Mundial pues los nazis bloqueaban los barcos que iban hacia el Reino Unido con comida. El Reino Unido importaba 70% de la comida que consumía, entonces era una arma de guerra pues bastante importante. Entonces lo que el gobierno hizo fue decir, vamos todos a cultivar donde sea, donde podamos, y entonces hay fotos de cultivos en Regent's Park, en Hyde Park, al lado de líneas de trenes, ¿sí? Porque o sea, tenían que llegar a poder alimentarse ellos mismos y de hecho revirtieron el camino que traían y lograron cultivar el 70% de la comida que se consumía en el país. Entonces, esta fue una época de explosión de los allotments, o sea, hubo ya demasiados, y se estima que hacia la Segunda Guerra Mundial habían 1.750.000 allotments en el país. Ya, digamos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial a hoy, hay un declive de los allotments por varias razones.
Primero, pues se mejora la calidad de vida de las personas. Cultivar en allotments o bueno, donde fuese, se veía como una cosa de la posguerra, de cuando habían raciones de comida y la gente, pues sí, había escasez de todo y ya pues obviamente el país se volvió más rico y la gente pues podía ir en un supermercado a comprar lo que necesitara. También los allotments no estaban protegidos muy bien, habían cercas que no funcionaban muy bien, entonces había mucho vandalismo en ellos. Y la amenaza del desarrollo urbano también fue un tema que hizo que estos lugares desaparecieran, porque pues sobre todo en la ciudad de Londres la tierra es carísima, entonces pues tienes un lugar donde pues no está siendo muy usado, pues lo volvemos vivienda. Y se estima que para hacia 1995 habían 250.000 allotments en todo el país. Entonces en ese declive pues aparece Capital Growth. Entonces, este es un mapa de la ciudad de Londres. La ciudad de Londres es casi como un círculo que lo atraviesa el río Támesis y está dividido en 33 barrios o localidades, no sé aquí administrativamente cómo se divide la ciudad, pero en este caso cada barrio tiene un gobierno local que es elegido por la gente, y también pues tiene un alcalde, y el alcalde se dedica como a crear políticas públicas de la ciudad que pues los gobiernos locales adoptan o no, dependiendo pues también de su línea política. Listo, entonces hablemos del nacimiento de Capital Growth y cómo llega este proyecto a suceder. El proyecto sucede en una ONG que se llama Sustain, the Alliance for Better Food and Farming. Esto es una ONG totalmente aparte del gobierno. Y Sustain llevaba mucho tiempo trabajando políticamente en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles en el Reino Unido. Entonces, gracias a este trabajo que se venía haciendo por varios años, pasaron tres cosas. La primera fue que Londres publicó una estrategia alimentaria en el 2006. Y en esta estrategia alimentaria se incluyó la agricultura urbana como una herramienta para alcanzar la seguridad alimentaria y un sistema alimentario sostenible. El segundo suceso fue una visita a Estados Unidos y Canadá por parte de un grupo de personas de ONGs, incluidas personas de Sustain, y que el viaje se llamó Edible Cities, y pues produjeron este reporte. Y entonces en este viaje fueron a Vancouver, y Vancouver en ese momento era sede de los Juegos de Invierno. Y allí se habían inventado la idea, creo que era el Juegos de Invierno del 2004, bueno, y allí se habían inventado la idea de 2004 huertas comunitarias hacia el 2004. Entonces nosotros cogimos esa idea y fue como la meta que nos trazamos para Capital Growth. Bueno, el tercer suceso fue una conferencia sobre agricultura urbana, que es más o menos como lo que estamos haciendo hoy aquí, en junio del 2008, que lo que hizo fue, bueno, primero se llevó a cabo en la alcaldía, en la sede de la alcaldía de Londres. Fueron personas de la alcaldía, y allí se demostró que la agricultura urbana pues tenía muchos beneficios, tenía muchos impactos, y que definitivamente era algo que se debería implementar con más fuerza en la ciudad. Entonces, gracias a estos tres hechos, Capital Growth comienza en noviembre del 2008, primero con
como una subvención como para hacer un piloto, y después esa subvención vino de la alcaldía, y después aplicamos a una subvención de la lotería que fue mucho más grande, y ya con eso desarrollamos el proyecto, pero el proyecto todavía existe, o sea, hay una página que se llama capitalgrowth.org, y pues ya hemos, digamos, recibido fondos desde diferentes partes. Entonces, esta imagen me encanta porque, aunque ahí en la pantalla no se ve muy claro, lo que hay son los nombres detrás, hay los nombres de las 2012 huertas que tomaron parte o que se crearon durante el proyecto. Entonces, el propósito es, como les digo, crear 2012 huertas para el final del 2012. Y la filosofía, el alma del proyecto es incentivar la autogestión. O sea, nosotros no íbamos a ir a hacer 2012 huertas por toda la ciudad, sino que nuestra idea era incentivar a la gente a que ellos fueran y hicieran eso, y darles todas las herramientas necesarias para eso. Entonces, la autogestión allí era súper, súper importante. Y, pues, como les digo, facilitar las herramientas requeridas y el buy-in, que lo traduje como participación o convencimiento. Entonces, para mí, ¿qué quiere decir el buy-in? Es, a la izquierda tenemos un jardín muy lindo, muy bien mantenido, y a la derecha tenemos un huerto comunitario. De hecho, este es en King's Cross, que es como un lugar muy central en la ciudad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, el jardín de la izquierda es muy lindo, pero ¿cómo participamos en él? ¿Cómo entramos allí? ¿Sí? Mientras que el jardín de la derecha es, miren, esto es de todos, aquí cabe cualquiera y aquí puede entrar cualquiera. Eso es lo que nosotros buscábamos, que la gente realmente se sintiera que podía ser parte de esta apuesta. Entonces, teníamos unos parámetros, o sea, ¿qué nosotros llamamos una huerta comunitaria? Entonces, es un espacio en que la comunidad tiene acceso a cultivar su propio alimento. Entonces, ese espacio tenía que ser nuevo. Tenía que ser liderado por la comunidad y tenía que ser de más de 5 metros cuadrados. Y lo que definíamos como comunidad era 5 más personas que no estuvieran relacionadas entre sí. O sea, no íbamos a permitir una familia en su casa que dijera, esto es un huerto. Y aunque obviamente el cultivo en casa es muy importante, nosotros lo que buscábamos era lugares donde la comunidad pudiera acceder y donde esos lugares pues obviamente pudiesen crecer. Bueno, esta soy yo cuando tenía 25 años y me gusta esta foto no por promocionar mi juventud, sino porque lo que hacíamos era estas placas que tengo ahí, se las distribuíamos a cada jardín cuando se volvían parte del proyecto. Entonces ahí en la foto de abajo pueden ver cómo este jardín, bueno, este es de hecho en un allotment, pues ponía su placa diciendo yo soy número tal, tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el rol de nosotros? Era proveer ayuda para establecer una huerta. Entonces eso incluía cómo acceder a un terreno, acceder a fondos. Nosotros pues dimos fondos, pero también les decíamos, miren, hay otros fondos aquí o allá. Cómo acceder a voluntarios, y también teníamos un programa de capacitaciones. Entonces todo eso era un paquete de membresía y la gente se metía a nuestro website, llenaba un formulario y ya con eso le mandábamos pues como su paquete con esta placa. Y íbamos contando el número de huertas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Yo he pensado en cómo lo hicimos como una metodología de 2 ejes. Uno en los temas y otro en las acciones que tomamos. Entonces, empecemos con las acciones. Primero, pues, acceso a terrenos. Entonces, trabajamos con los grandes dueños de la tierra en la ciudad, como los que están ahí.
tuvimos un paquete de subsidios que dimos 602.000 libras esterlinas en subsidios para 943 comunidades. Esto podían ser subsidios desde 200 libras hasta 15.000 libras que distribuimos. Voluntarios, entonces, o sea, acceder a voluntarios, que la gente vaya a la huerta y que realmente se comprometa, es algo que es siempre el gran reto de las huertas comunitarias. Entonces nosotros creamos un montón de cosas para que ese flujo de gente siempre estuviera llegando. Entonces teníamos un mapa interactivo en la página, creamos un día que se llamaba el Big Dig Day, y entonces eso salía en el periódico, salía en el noticiero, y promovíamos que la gente fuera a su jardín más cercano a hacer voluntariado. Bueno, y también ayudábamos como esto de voluntariados de empresas corporativas para que fueran también a los jardines. Hicimos muchos eventos, hacíamos como eventos una vez cada 3 meses de los miembros, que les decíamos networking events. Hacíamos días abiertos, entonces los días abiertos era de puertas abiertas, que decíamos todos los jardines, todas las huertas comunitarias de Londres hoy van a estar abiertas, las puedes visitar. Entonces también íbamos a eventos, que es la foto de la derecha de arriba, que hacían eventos de sostenibilidad, bazares, bueno, todo lo que hubiera. Nosotros a la corrida de un catre, como dicen en Colombia, allá estábamos. Hacíamos conferencias, tuvimos a la hora reina y también una vez a hora rey, porque claro, el rey Carlos está muy comprometido con la agricultura orgánica, entonces también eran aliados importantes. Y hicimos eventos masivos, entonces en Trafalgar Square, que es la foto de la derecha de abajo, distribuimos, creo que fueron como 200.000 plantas de tomate, en conjunto con una empresa que se llama B&Q, que es como el home center del Reino Unido. También, pues como les dije, dábamos capacitaciones y hicimos una alianza con los parques reales. Entonces en Londres hay 5 parques reales que son manejados por una organización, pero pues ya digamos que no tiene nada que ver con… Ups, ¿qué pasó? ¿Qué digo? ¿No? Listo. Entonces hicimos esta alianza con los parques reales y teníamos un lugar de capacitación y como una huerta de mostrar en Regent's Park, que era súper chévere porque era en el centro de la ciudad, permitía que cualquier persona pudiera llegar allí. Uy. Nos inventábamos concursos, entonces hacíamos concursos del mejor colegio, del jardín más biodiverso, o sea, todo lo que nos pudiéramos imaginar, hacíamos concursos. Y bueno, la foto de la mitad, el premio fue ir a conocer al alcalde, que pues le encantaba, él para una oportunidad fotográfica siempre estaba presente. Entonces, ese fue de hecho un día muy grato. También por el trabajo que hacía Sustain, conocí a Jamie Oliver, que no sé si algunas personas acá lo conozcan, pero él ha trabajado mucho hacia la buena comida en los colegios. Entonces él también nos regalaba un día en mi restaurante y lo conocían. Entonces estar bien relacionado no solo digamos en la parte política, pero también de todas las otras organizaciones que estaban trabajando hacia este fin de los sistemas alimentarios sostenibles era muy bueno porque nos permitía acceder a todas estas cosas. También trabajamos temas de salud y bienestar, entonces digamos usar los jardines como prescripción médica para la salud mental.
en la ciudad, bueno, en el Reino Unido en general, se provee vivienda social a la gente, y en estos lugares también trabajamos con asociaciones de vivienda social para que nos permitieran hacer huertas comunitarias allí. Trabajamos temas de empleabilidad, entonces, en Colombia a las personas que no trabajan ni estudian les dicen ninis, entonces esto era como cómo atraer a los ninis a las huertas para que aprendieran habilidades que después les iban a permitir estudiar o trabajar. Obviamente trabajamos con colegios, fue uno de los mayores aportantes a nuestro conteo. Siempre era pues una herramienta muy ganadora porque, en el colegio la huerta puede servir para enseñarle a los niños todas las materias posibles. También trabajamos temas de emprendimiento, conectábamos a huertas con restaurantes, llevábamos a la gente de las huertas a fincas agroecológicas fuera de la ciudad. Nos inventamos esto que se llama el Urban Food Fortnight, que era 2 semanas donde promovíamos todos los restaurantes que estuvieran vendiendo comida cultivada en Londres. También hicimos un proyecto de abejas, no sé, pues los que estén familiarizados, esa es la torre del Tate Modern, y este señor que se llamaba Steve tenía su apicultura en el techo del Tate Modern. Entonces, miremos los resultados del proyecto a 2012, porque pues, el proyecto todavía existe, pero esto fue una evaluación que hicimos al final del 2012. Entonces, 99,000 personas se involucraron en el proyecto, y aquí lo que me gusta es que los impactos no son solo sobre producción, ¿sí? Yo he pues, viajado, discutido con varias personas el tema de agricultura urbana y siempre se van al tema de seguridad alimentaria, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que esto como herramienta de tejido social también es muy poderoso, y me atrevería a decir que inclusive más que lo que es de seguridad alimentaria. Entonces, en temas de unir comunidades, pues ahí vemos las cifras, 60% de las personas eran ninis, 62% de personas con discapacidades, o sea, el tema de inclusión, que ahora pues está de moda. Esto pues fue 2012, pero sí realmente eran espacios donde todo el mundo se sentía bienvenido. El fortalecimiento de las comunidades, 71 personas hicieron amistades con sus vecinos, o sea, ya sabemos todos cómo vivimos ahora, que si vi al vecino no me acuerdo, no, en estos espacios sí realmente se creaban buenas relaciones. Mejorando el medio ambiente, entonces también 500,000 metros cuadrados son usados para cultivar comida, que es más o menos 69 estadios de fútbol. Entonces esto ya es crear nuevos espacios verdes en la ciudad, ¿verdad? 20% de las huertas estaban en viviendas sociales, los colegios, mejorando la biodiversidad. Las huertas pues reciclaban, hacían compost, entonces reciclaban residuos orgánicos, usaban materiales reciclados, y 41% de las huertas atraían la biodiversidad de abejas. Una vez en una competición de biodiversidad fuimos con un ecólogo a una huerta y vio una araña, y él dijo, wow, esta araña yo no la veía desde hacía 10 años, o sea, en serio que eran lugares donde venían los insectos. Y el ahorro de semillas, y pues todo este tema de semillas que conocemos, que pues es también súper importante de salvaguardar semillas. Calidad de vida, entonces 64% de la gente que tomó parte decía que comía más sano. Voluntariado, 21,000 personas. Ofrecer oportunidades de aprendizaje, entonces pues mucha gente fue a nuestras capacitaciones, 1,600, y también pues participaban en nuestros eventos, 1,600 también,
y al menos 750 personas volvieron a estudiar o trabajar por haber estado en una huerta. Entonces, ¿quién hizo todo esto posible? Este es el equipo. Sarah Williams, que se dedicó a hacer el tema de terrenos, Seb Mayfield, que se dedicó al tema de voluntariados, eran como las cabezas principales del proyecto. Mi colega Eloís, que se encargaba de eventos, Ida de las capacitaciones, y yo me encargaba de administrar los subsidios. Y abajo de nosotros pues también habían muchos voluntarios, porque nosotros también en Sustain aceptábamos, y de hecho nos llamaban mucho estudiantes a hacer voluntariado, entonces también nosotros nos apoyamos en voluntarios. Bueno, ¿cuáles fueron los desafíos? Obviamente la financiación es un desafío, nunca hay suficientemente plata para todo lo que uno quiere hacer, pero pues entiendo, y digamos, hablando del contexto latinoamericano, esto es un proyecto bastante bien financiado a comparación de los que pueden haber aquí. Competición con otras ONGs para fondos, para proyectos afines. En Londres habían muchos lugares, muchas ONGs, muchas organizaciones que hacían cosas como las que nosotros hicimos. Entonces también, digamos que cuando salían fondos era como competir, pero pues nosotros también trabajábamos y tratamos de incluir a estas organizaciones en nuestras aplicaciones. Consentimiento y aceptación por parte de las instituciones dueñas de la tierra en la ciudad y gobiernos locales. Eso fue duro, convencer a la gente de que participara. Y me acuerdo una vez que fuimos a un gobierno local y entonces llevaron las personas de parques, y entonces el señor de parques se paró, se sentó así: bueno, ¿y ustedes cuántos metros van a excavar para hacer esas huertas? Y nosotros, pues que es una planta de tomate, o sea, es un hueco así de grande nomás. Entonces, siempre como pensando, como, sí, la gente quiere ponerte como trabas, ¿no? Entonces, siempre yendo con una actitud muy propositiva a pasar estas barreras. Coordinación con gobiernos locales, conflictos en las comunidades, o sea, esta gente también se pelea, también tienen envidias, también hay chismes, y a veces nos llamaban, no, que es que no sé quiéncito se cogió la plata, y entonces no hay que, sí, más. Bueno, hacíamos, en los networking events hacíamos temas de resolución de conflictos en grupo, o sea, todas estas cosas nos tocó hacerlo para que la gente estuviera en armonía y fuera por la senda correcta. Y comunicarse con los miembros, ya cuando tú tienes una red de membresía tan grande, pues comunicarte con la gente se resulta difícil, así tú tengas correos, así tú tengas teléfonos, entonces ese también es un desafío. Bueno, muchas gracias. Corresponde presentar a Alejandra Muñoz González con el tema Agroecología y Flora Nativa. Ella es ingeniero agrónomo y PhD en Ciencias de la Agricultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Se desempeña como docente de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora en el Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, especialista en Agricultura y Biodiversidad y Conservación del Medio Ambiente. Ha destacado en su carrera académica como profesora en las áreas de Ecología, Gestión Ambiental y Manejo de Agroecosistemas. Ha publicado extensamente en temas de conservación biológica, fomento de insectos benéficos, sus servicios y biodiversidad en agroecosistemas. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de alto impacto como Current Opinion in Insect Science y Basic and Applied Ecology. Además, ha coeditado libros y manuales sobre biodiversidad y conservación en predios agrícolas.
Ha liderado proyectos de investigación financiados por Fondisit y otros organismos centrados en la biodiversidad funcional, la polinización y la conservación biológica en agroecosistemas. Muchas gracias, buenos días. No voy a decir nada más de mí después de toda esa extensa presentación. ¿Prefieres usar este? Solo decir que, no, está bien, que es un privilegio estar ante un público diverso que involucra autoridades, que las saludo, por supuesto, colegas, otros científicos, productores, etcétera. Agradezco mucho esa oportunidad y voy a tratar de sumarme, o sea, quedarme con esos 15 minutos, así que no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero principalmente mi charla lo que busca es dejar algunas ideas fuerza, dejarlos con ganas de más, por supuesto, y mostrar los beneficios y la relevancia del uso de la flora nativa en agroecosistemas desde distintas perspectivas. Así que están cargando la última versión de mi charla porque le sumé algunas cositas a último minuto como No tiene. uno suele hacer. ¿No tiene entrada USB? Sí, debería. Este. Ahí está. Supone que sí. Ahí. Sí, costó un poco, pero se logró. A Ahí ver. va. Pero no sé si voy a poder también poner este. porque- No lo pongan. Sí, Si ya. no, no se puede, no. Ay, Porque el otro parece que es al otro lado. sí se puede porque tiene puntero, nada más. Este, ¿verdad? Sí, ese es. Ok, esta fue entonces la que todavía no ven. Ahí sí. Ya. Esta fue la charla que me pidieron, que Aquí es para que te escuchen el. Estamos saliendo por el stream, esto siempre el micrófono. Aquí, si se mueve, ahí sí que está. Ya, perfecto. Este fue el título, como les dije, que me pidieron. Soy un poco inquieta, por eso me gusta moverme, pero ok, nos vamos a quedar acá. Agroecología y flora nativa. Ok, bueno, entonces, en ese contexto, ¿a qué nos referimos con flora nativa? Hay una pequeña sutileza. La flora es la composición, es el conjunto de las especies que ocupa un lugar determinado, mientras que cuando hablamos de vegetación nos referimos a su aspecto fisionómico, a cómo ellas ocupan en el espacio. Entonces volvamos a nuestra flora. La flora la podemos clasificar cuando ya sabemos de quiénes estamos hablando con nombre y apellido, y cuando hablamos de flora nativa nos referimos, ¿no es cierto?, a aquella que es propia de acá. También tenemos otras especies que son introducidas, que significa la mayoría de los cultivos no son introducidos, sino que los que ya crecen en forma silvestre en un lugar pasan a ser parte ya de nuestra flora. Pero si además le sumamos la distribución geográfica, cuando hablamos de endemismo hablamos de especies que crecen en un lugar acotado. Entonces, ya entendiendo ese concepto, veamos lo que es el último catálogo de flora vascular chilena, es decir, flora que le corren los haces vasculares. Y lo que nos dice nuestro último catálogo de flora vascular es que tenemos 5.471 especies, de las cuales 4.655 son nativas y de ellas 2.145 son endémicas, es decir, con un porcentaje cercano al 50%. O sea, si usted tiene una especie que sabe que es nativa, la probabilidad de que ella crezca además solo en Chile es cercano al 50%. Entonces, ahora vayamos a lo que es biodiversidad en agroecosistemas. Desde lo que yo entiendo, cuando un agricultor o cualquier proyecto, huerta urbana, quiere trabajar o aproximarse a la flora nativa o la biodiversidad en los agroecosistemas, hay dos grandes perspectivas de donde abordarlo que tienen objetivos distintos. Uno es desde una perspectiva conservacionista, donde tú quieres manejar cierta biodiversidad, entendiendo que los agroecosistemas también pueden aportar en la conservación biológica del patrimonio local. Y el otro es la perspectiva funcional, cuando tú quieres obtener algún servicio de esa biodiversidad que aporte al agro a través de diversos servicios. Partamos por la perspectiva conservacionista porque es relevante la flora nativa chilena. Nuestro país es muy singular, es un país que es pequeño si lo comparamos con otros países del neotrópico y que también tiene menos especies que otros países del reino neotropical, como los 3 con cuales colindamos, o como un mega biodiverso como Brasil, pero tiene muchas particulares en su biodiversidad.
esta gran variación latitudinal, ¿no es cierto?, con los más de 4.200 kilómetros de costa, implica una tremenda variación climática donde hacia el sur aumentan precipitaciones y frío, pero también tiene una variación en un gradiente longitudinal, donde a una misma latitud, como estamos nosotros, latitud 33, zona central, es muy distinta a la biodiversidad que tienen en la costa, en la cordillera de la costa, en el valle y en todos los pisos de vegetación en la cordillera. Entonces, moviéndonos muy poco en el territorio, varía mucho la biodiversidad que tenemos. Pero otra gran característica es que si bien estamos perfectamente anexados al continente, hay una parte de Chile que en términos de biodiversidad se comporta como una isla donde las especies evolucionaron aisladas del resto. Y esto es justamente más o menos entre la región de Coquimbo y los lagos. ¿Por qué? Porque hacia el norte tenemos el desierto de Atacama, que es una barrera a la dispersión de especies. Hacia el oeste tenemos la cordillera de los Andes, que funciona como un biombo, también como una barrera. Hacia el oeste el mar, y después nuestra cordillera se hunde y ese endemismo se pierde. Entonces, la gran isla biogeográfica, como les dije, es entre el norte chico y más o menos Chiloé continental, donde la cordillera de los Andes sigue siendo alta para funcionar como barrera. Y ahí tenemos un altísimo endemismo, no solamente en flora, sino que también en algunos taxa en fauna, como 70% de endemismo en abejas, altísimo endemismo también en anfibios y reptiles. Y tenemos gran parte de esta zona biogeográficamente aislada bajo un clima tipo mediterráneo. Y este clima se desarrolla en menos del 5% de la superficie terrestre, pero alberga más del 20% de todas las plantas vasculares. Entonces, Chile tiene una altísima riqueza y endemismo de flora nativa justamente en el clima mediterráneo y también un alto endemismo en la zona del bosque templado, en la zona más norte, que es la más biodiversa dentro de este clima templado. Y le sumamos a esto la relevancia en términos de conservación. Este concepto, que es hotspot o punto caliente de biodiversidad, nace por biólogos de la conservación en el año 2000, cuando ya teniendo suficiente conocimiento sobre el aceleramiento en pérdida de biodiversidad, la tasa de extensión de las especies aumentaba sobre 1000 veces respecto a la velocidad que había antes de la revolución industrial, dicen, bueno, es urgente tomar medidas en conservación, pero el tiempo apremia, los recursos son limitantes. ¿Cuáles serían los puntos más urgentes donde tomar acciones en conservación? Aquellos que son más biodiversos y endémicos, pero que a la vez están más amenazados. Y Chile fue en ese momento escogido como uno de los, Chile central, perdón, más una parte del bosque templado, fue escogido como uno de los 25 puntos calientes de biodiversidad, donde era urgente tomar medidas de conservación porque tenían ciertos parámetros, ciertos números de plantas vasculares endémicas y además habían perdido ya el 70% de su hábitat original. ¿Y qué pasa respecto a la protección de esas áreas? Esto que les muestra esta lámina, ahí pueden ver qué porcentaje de una región está albergada, protegida en un área silvestre protegida del Estado. Y pueden ver que si bien en total Chile tiene más del 20% de su biodiversidad protegida en un área silvestre, hay harto de eso que son campos de hielo, altas cumbres que no tienen muchas especies y además que justamente la biodiversidad está menos representada en áreas silvestres protegidas donde es más urgente hacerlo, en el hotspot. Porque en el eje Y ustedes pueden ver las regiones ordenadas desde Arica, Parinacota, Magallanes hacia el sur y justamente en la zona central, como les dije yo, entre Coquimbo y los lagos, la protección es muy pobre. Entonces, a quienes trabajan en huertos o en predios donde tienen áreas improductivas que pueden aportar a la conservación biológica local, es muy relevante hacerlo porque no nos bastan las áreas silvestres protegidas. Realmente para aportar en nuestra conservación biológica, la parte privada, la parte del terreno que está en manos privadas, es muy relevante que también se sumen a esta labor. Coquimbo, que es el área más rica en flora de Chile, porque tiene endemismos de la flora del norte, costera, pero también tiene esa transición entre flora semidesértica y mediterránea, tiene el 0,4% de su región protegida en un área silvestre. Por lo cual, sin las manos de los privados, de las mineras y qué es lo que hay en el valle, de los productores que de hecho típicamente cultivan muy poco de toda la superficie que tienen, cultivan lo que el agua les permite cultivar,
que aporten en conservación biológica en esos territorios es muy relevante. Ok, ¿y dónde desarrollamos agricultura? En el hotspot. Más de la mitad de la agricultura chilena se desarrolla bajo clima mediterráneo y más del 80% del total de nuestra agricultura se desarrolla en el hotspot de biodiversidad. ¿Qué pasa con la biodiversidad en sistemas bajo manejo agroecológico? ¿Qué nos dice la ciencia? Son más biodiversos. Tomo como proxy agricultura orgánica porque es muy difícil trazar territorios bajo manejo agroecológico, pero la agricultura orgánica se certifica y las casas certificadoras te permiten trazar y tener números. Y aquí pueden ver metaanálisis hechos, metaanálisis es un artículo científico que pesca muchos artículos científicos que se hicieron la misma pregunta y a través de herramientas estadísticas sacan conclusiones. Y en este metaanálisis del 2005 te dicen que los huertos bajo manejo orgánico tenían 30% mayor riqueza de especies y 50% mayor abundancia respecto a los de manejo convencional, donde aves, insectos y plantas fueron los grupos más favorecidos. Y un metaanálisis similar que se hizo 20 años después nos sigue mostrando lo mismo. En promedio, los predios orgánicos aumentaron sus riquezas alrededor del 30% comparados con los convencionales, y esto ha resultado ser robusto en investigaciones en los últimos 30 años. Por lo general, podemos pensar que este manejo agroecológico promueve agroecosistemas que albergan mayor biodiversidad. Pasemos a la segunda perspectiva, la perspectiva funcional, cuando pensamos en manejar biodiversidad, en este caso, flora. Bueno, desde la agroecología. Agroecología es un concepto bien complejo. Este artículo que me gusta mucho, Agroecología as a Science, a Movement and a Practice, justamente te muestra eso, que la agroecología tiene una dimensión científica, aplicar el método científico para responder ciertas preguntas de investigación, pero también tiene una dimensión activista y una dimensión que implica recopilar todas las prácticas de culturas originarias que aprendieron no por el método científico, sino que por miles de años de observación, de ensayo y error, y eso también lo rescata la agroecología. Veámoslo y algo que también quería señalar es que la agroecología ha sido también un concepto que ha ido variando en el tiempo, donde ha pasado de centrarse en el campo, en el cuartel, ya al predio, al agroecosistema, pero hoy día habla del sistema alimentario. Justamente la próxima semana se celebra el, no sé qué número ya, pero como el 19º Congreso Internacional Latinoamericano de Agroecología, esta vez en Paraguay, y si ustedes van a un congreso de agroecología no se habla solo del manejo agroecológico, sino que también se habla de consumo responsable, es decir, del sistema alimentario completo. Pero llevándonos a lo que nos interesa hoy día, que es producción primaria, el manejo de la tierra, veamos, ¿qué es lo que es la ecología? Si hablamos de agroecología, es esta disciplina que estudia científicamente la interacción entre los organismos y su medio ambiente. Qué importante para alguien que trabaja en producción. ¿Cómo se relacionan estos organismos que nos interesan con su medio ambiente, que pueden ser otros seres vivos o los factores abióticos? ¿Y qué es la agroecología aplicada a un agroecosistema? La aplicación de principios y conceptos ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables, o la aplicación de la ecología en la agricultura. La agroecología no ofrece recetas, ofrece principios cuya aplicabilidad va a variar dependiendo del contexto cultural, científico, tecnológico, por lo cual no es lo mismo aplicar agroecología en una aymara, en un cultivo en Putre, que en un agricultor familiar campesino en la Araucanía, o un productor de manzanas en la zona central con un monocultivo con orientación exportadora, pero se puede. Y así como es muy difícil decir que es sustentable o no, también es muy difícil, yo considero, decir que es agroecológico o no. Lo que importa para mí es la transición, moverse hacia prácticas más sustentables, independiente de tu camino de partida, aplicando ciertos principios. ¿Y por qué les resalto 3? Porque hay 3 involucrados con esto de lo que yo les quiero hablar, que es la promoción de biodiversidad funcional en lo que me queda de charla. Fortalecer el sistema inmunológico de los sistemas agrícolas mejorando biodiversidad funcional. Diversificar especies y recursos en el agroecosistema en el tiempo y en el espacio. Aumentar interacciones bióticas y sinergias entre componentes de la biodiversidad agrícola, promoviendo procesos y servicios ecológicos claves.
Entonces, ¿qué es la biodiversidad funcional en la agricultura? Aquella que te presta un servicio. Tú en un agroecosistema puedes, un buen agroecólogo debiera identificar por lo menos 3 grandes grupos. La biodiversidad productiva, por supuesto, la que compone la base útil, lo que tú vas a cosechar y comercializar. La destructiva, que muchos nos enseñaron a los agrónomos y agrónomas que estamos acá, que es cómo ponerle el pie, ¿no es cierto?, la pata encima a las enfermedades, a las malezas y a las plagas, pero poco hemos sido formados en la promoción de biodiversidad funcional, que son aquellos que, sin ser los que tú cosechas y comercializas, te ayudan a mejorar el desempeño. Y bueno, dentro de ese grupo están los insectos benéficos, que son todos aquellos que van a ayudarte a mejorar este desempeño, y los insectos benéficos en la agricultura pueden prestar distintos servicios, pero los 2 principales son control biológico de plagas y polinización, donde tenemos distintos órdenes de insectos ahí que pueden apoyar en polinización, en control biológico a través de depredación o a través del servicio de parasitoidismo. La polinización biótica la comprenderán, ¿no es cierto? Es cuando se lleva, ¿no es cierto?, el polen a una planta de otro individuo, permitiendo la polinización cruzada, y a nivel mundial hay muy pocas especies en las cuales estamos dejando este servicio. Apis mellifera, algunos bombos y algunos dípteros. Y ellos se han visto amenazados, al igual que los polinizadores silvestres, y mucha literatura nos está mostrando en las últimas décadas que los polinizadores silvestres también pueden aportar en este servicio, incluso algunas veces siendo más eficientes que esta noble Apis mellifera. Y el control biológico, ¿no es cierto?, disminuir la incidencia de plagas a través de depredación y parasitoidismo. ¿Cómo los favorezco? Los insectos benéficos requieren ciertos recursos, ciertas condiciones ambientales que la literatura los ha hablado en un acrónimo como los recursos SNAP, de Shelter, Nectar, Alternative Prey y Polen, o sea, refugio, néctar, presa alternativa y polen. ¿Y quiénes pueden brindar esos recursos? Las plantas. Tenemos los recursos florales, por supuesto, néctar y polen, el néctar altamente azucarado de energía, y el polen, proteína principalmente, aunque las plantas dan muchos más recursos que eso. Pueden ayudar a regular microclima, pueden en algunos casos proveer sitios de hibernación, en algunos casos hay algunas que proveen nectarios extraflorales o ciertas cavidades donde poder protegerse, etcétera. Y justamente el poner estos recursos alternativos, por ejemplo, a través de bandas de flores, que son una manipulación de hábitat, es decir, darle el hábitat a estos insectos benéficos cuando los perdieron en agroecosistemas, con plantas que ofrezcan floración vistosa. Mi invitación es que lo hagamos, pero con flora nativa. Hay muchas plantas introducidas en Chile, eso significa, recuerden que ya se introdujeron, ya se asilvestraron, que se les pueden encontrar acá y que se han demostrado en el mundo que realmente logran proveer recursos valiosos, benéficos para polinizadores y controladores biológicos. Pero nosotros tenemos un tremendo acervo que probar y hay ciertos criterios que uno puede encontrar para lograr afinar un poquito el ojo al momento de seleccionar las especies. ¿Cómo hacerlo? Que es algo que me suelen preguntar, ¿qué plantas poner? Bueno, hay que lograr ese acoplamiento de rasgos entre los insectos que tú quieres favorecer y las plantas. Y hay muchos rasgos que influyen en ese acoplamiento, por supuesto un rasgo fenológico, que el insecto esté en vuelo cuando la planta está abierta. Y de hecho, ¿por qué se ponen estas bandas de flores? Porque los periodos de floración de los huertos, de las plantas cultivadas, son cortitos. ¿Y qué pasa con ese insecto benéfico para que termine de cumplir su ciclo biológico? Entonces, uno de los criterios es pongamos flores que tengan un periodo de floración concomitante, por supuesto, con el cultivo, pero también mucho más amplio. No puede que hayan especies que tengan amplios periodos de floración o que en su conjunto de especies tú logres tener flora abierta en un amplio periodo, que esto es primavera hasta otoño. Ya en invierno la amplia mayoría de los insectos se van a hibernar, pero también un acoplamiento fenológico. Dípteros tienen aparatos bucales más cortos, abejas tienen aparatos bucales más largos que pueden profundizar en una flor, por ejemplo, tubular
y de corola larga. Entonces, y también acoplamiento conductual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tomate necesita un polinizador que sonique. Tiene tan pegado el polen en las anteras que los polinizadores que les sirven son aquellos que zumban, que se agarran del filamento y vibran y sueltan los granos de polen. Entonces, hay que saber un poquito de lo que tú quieres favorecer. ¿Quieres favorecer enemigos naturales de plaga? ¿Sabes cuáles son los enemigos naturales? ¿Cuál es tu plaga? ¿Cuál es el enemigo natural que está ahí? Ya ese enemigo natural, conocer un poquito de su biología y de ahí ir a pensar en estos acoplamientos fenológicos, morfológicos y conductuales que permitan afinar un poco el ojo al momento de seleccionar las plantas nativas para favorecer estos insectos benéficos. Así que no es tan fácil, no es que voy a llegar y poner flores y voy a solucionar el problema, tiene un poquito más de ciencia detrás. Entonces aquí les muestro fotos para encantarlos de especies nativas con insectos benéficos, que ahí tenemos una abeja nativa, Diadacia quilensis, en una malva, la Sphaerotheus tusilova, la chupalla, que es una apiácea que le gusta mucho a muchos tipos, a coleópteros, a dípteros, a lepidópteros, como pueden ver en la foto. Ahí ven un sírfido, un insecto benéfico doble propósito, porque en estado adulto poliniza, en estado larval es controlador biológico, etcétera. Y bueno, como decía la charla justamente de Paola, cuando hacemos esto en huertos y en ciudades, aportas muchos más servicios que meramente control biológico y polinización. Si ocupas plantas nativas, también puedes aportar en educación, promover nuestra flora, placer estético, todos estos beneficios que hablabas del fomentar la convivencia y trabajo colaborativo, que no es fácil. El problema siempre somos los seres humanos. Nunca ni es el software ni la aplicación, somos jodidos. Tratar de convencer a la gente a trabajar junta no es fácil. Bueno, por supuesto, si trabajas con flora nativa, aportas conservación biológica, que espero haberlos convencido en la primera parte de mi charla, que esto es justamente muy relevante acá, y estos otros servicios ya más duros para la agricultura, como polinización y control biológico. Así que perdonen por haber ido a 1000, pero estamos atrasados, ¿no es cierto? Y eso espero que también los haya animado un poco, pero las conclusiones, para cerrar: nuestra flora nativa es diversa y altamente endémica, particularmente en la zona donde se desarrolla este hotspot de biodiversidad. En esta zona está escasamente representada en áreas silvestres protegidas. No podemos descansar solo en ellas para cuidar nuestro patrimonio biológico. La agricultura en Chile se desarrolla principalmente en un hotspot de biodiversidad, no en cualquier lugar, y la flora nativa puede aportar servicios a la agricultura como control biológico de plagas y polinización entomófila a través de promoción de insectos benéficos y sus servicios, y esto está alineado con los principios de la agroecología que sustentan agroecosistemas más diversos. La flora nativa también puede aportar en otros servicios: conservación biológica, estética, educación, biofilia, meramente el amor por la naturaleza. Yo vivo en Santiago y pucha que es rico poder mirar una planta nativa. Yo creo que nos falta la conexión con la naturaleza muchas veces, ¿no es cierto? Y bueno, les dejé mi correo porque tengo manuales, publicaciones también para los que estén interesados en el tema. Feliz, creo que promover esto a mí me motiva de aquí y de aquí, de la guata, del corazoncito, y por supuesto me motiva a seguir investigando y resolviendo preguntas para promover esto. Así que muchas gracias. Después la recuperaré, pero la patita de esto, si no la tengo... ¿Una patita de...? La patita de esto, pero por ahí aparecerá. No, no es esa. No, después me ayuda recuperando la patita. Ah, estaba acá. ¿Esa es? Sí, esta es. Listo. Te lo dejo entonces ahora con el siguiente. Porque hay que poner otra. Perdón. Sí, perdón. Es que esta. ¿Lo presento, don Claudio? ¿Ya? Muy bien. Corresponde presentar a don Claudio Martínez Urquiza, último expositor de agricultura biointensiva y agroecología urbana, que ha sido este primer panel. Don Claudio Martínez Urquiza, él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con menciones en ciencias vegetales y socioambientales.
Tiene un postítulo en Gestión Social en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y egresado del Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la misma universidad. Diplomado en Agricultura Orgánica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomado en Agricultura Orgánica del Centro de Educación y Tecnología. Central Demostrativa Cruce Reunión Octava Región Chile. Diplomado en Medio Ambiente del Programa Centro de Ordenamiento Territorial de Geografía de la Universidad de Santiago de Chile. Ejerce como docente de la Universidad Regional y Estatal de O'Higgins y como profesor adjunto en la Universidad de Santiago de Chile, impartiendo asignaturas en agroecología y gestión ambiental. En su calidad de director técnico del equipo agrosocial, ha capacitado a agricultores en prácticas sustentables, gestionando mercados locales, programas de reciclaje y eficiencia energética a nivel municipal. Su experiencia incluye la agroecología, gestión social de la calidad agroalimentaria, la economía rural circular y la formación para la conservación de recursos naturales con un enfoque en sostenibilidad y desarrollo rural local. También ha participado en organizaciones tales como la Coordinadora por la Agroecología, la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, Observa Campos de Brasil, investigador colaborador de la consultora Ecosuyu para la restauración agroecológica de Chile. Actualmente se encuentra colaborando desde sus estudios de magíster en desarrollo en el equipo EcosColab de la Universidad Austral. Dejo con ustedes a don Claudio Martínez Urquiza. Muchas gracias por la invitación, volver aquí a la UC, volver al auditorio también, es muy emocionante. Bueno, hay poco tiempo, así que vamos a tratar de avanzar. Agradezco también la presencia aquí de autoridades, amigas, amigos, profes, colegas, estudiantes, y también quisiera aprovechar también las exposiciones anteriores como un conversatorio, de poder también avanzar en qué conversar. No puedo dejar pasar la posibilidad de referirme a lo que hicimos hace 20 años atrás, cuando estuvimos acá, formándonos. Y bueno, es muy emocionante porque en el fondo, cuando tú estás aprendiendo, en un momento, el año 2000, por ahí, había mucho contraste en el fondo, teníamos mucha información, se estaba globalizando Chile, ¿no? Entonces, podría yo referirme a que cuando uno entra a estudiar, en el fondo uno se pierde un poco la identidad. Entonces, en ese sentido, el estudiar, el meterse en una carrera tremendamente tecnológica, empiezan a ocurrir cosas dentro de los pasillos de la universidad, no solo en la sala. Entonces ahí me refiero a los trabajos voluntarios como elemento significativo, a la participación en los centros de estudiantes en eso entonces, el claustro académico. En este mismo espacio, hace 20 años estuvimos dialogando sobre el rol social del agrónomo PUC. Era algo importante para nosotros, o la formación en sustentabilidad, cómo la sustentabilidad podía permear aquí en las aulas, las transformaciones de las mallas. Bueno, mucho de eso nos permitió también formar alternativas. Los trabajos voluntarios, siento yo, imagino, que cambiaron después de estas reflexiones que hacíamos en conjunto, al punto que desde eso entonces incorporamos el apoyo, o rescatamos, porque en el fondo también nos dimos cuenta que muchos años atrás gente había organizado trabajos voluntarios solo de huerta. Entonces, en la época de los 2000 estaba el impacto de las mediaguas y como esa competencia de quién hacía más mediagua. Entonces, que también era una necesidad, pero veíamos que era importante incorporar otros componentes, otras miradas. Entonces, desde eso entonces se incorporó proyectos de huerta, acompañamiento, trabajos con niños en las escuelas donde se alojaba la gente en los trabajos voluntarios, bueno, y otras cosas que no se pueden contar en un conversatorio, pero cosas muy bonitas, interesantes y muy emocionantes. En eso entonces, gracias a los financiamientos que se hacían para los trabajos voluntarios, desarrollamos una alternativa, un trabajo que nos conectó, yo creo, con una realidad rural, cultural también. Fuimos a hacer un trabajo en donde quien proponía lo que había que hacer era la comunidad local.
Entonces fue un desafío porque ni siquiera fuimos a hacer huertas, sino que fuimos a vincularnos con los recursos locales, el territorio local, la construcción del estilo también local. Entonces ese desafío, esa imposición, digamos, de cómo hacer las cosas, nos pareció tremendamente importante y revolucionario en términos de cómo relacionarse con el mundo más allá de la universidad. Eso mismo formó en el colectivo, yo creo que también hacer mención de estas jornadas que se generan desde el año 2005, la primera jornada fue en el set de Yumbel, también apoyado por varias universidades, las y los estudiantes nos juntamos en este interés de cómo abordar la formación desde una perspectiva más sostenible, más abierta, más sensible culturalmente. Entonces ahí se gesta esta idea en donde la agroecología, en donde, por ejemplo, revisamos la idea de la agricultura orgánica en los años 2000, tiempo en donde habían ferias orgánicas, ¿cierto?, en las ciudades, etc. Pero veíamos que la agricultura orgánica seguía siendo una agricultura agronómica, ¿ah? O sea, lo social siempre se dejaba como un principio al final. Entonces, ese principio lo tomamos y lo relevamos y lo conversamos. Por muchos años, hasta el día de hoy, seguimos en esa reflexión. Al punto que incluso el año pasado nos juntamos, 20 años después, la gente que organizó los trabajos voluntarios de esos entonces, obviamente no a tanta reflexión, sino que más que nada a compartir una junta de camaradería, pero es muy bonito ver, y yo creo que aquí ustedes también, en todo este tiempo, la gente que le interesa la agricultura urbana, la agricultura ecológica, la agricultura sostenible, mirar hacia atrás y ver que hemos pasado de un estatus de crítica, de esta suerte de pérdida de identidad y búsqueda de identidad de cómo se resuelve a la chilena, ¿no? Entonces, y considerando las realidades locales, las realidades urbanas, las realidades barriales, las realidades rurales, y desde los mundos, porque los mundos no son solo el servicio público, que son las experiencias que yo les quiero mostrar, sino que también hay mundos, el mundo empresarial, el mundo académico, los mundos. Bueno, desde mi situación, quisiera situar, digamos, y tampoco puedo dejar pasar la posibilidad de mostrar desde donde estoy hoy día situado, en la comuna de Paine. Se ha hecho mucho esfuerzo y creo que es interesante detenerse en esta idea del desarrollo económico local. La sandía de Paine es un hito. Creo yo que cuando uno dice Paine, yo voy a todos lados en el mundo y digo, Paine, bueno, la sandía, ¿cómo son las sandías? Y yo no puedo, me cuesta decir cómo son, porque el modelo productivo es un modelo que ha generado riqueza, ha generado conocimiento, ha generado desarrollo local y nacional, pero tenemos desafíos y deudas. No hemos logrado hacernos cargo de las externalidades negativas que este mismo modelo genera. Eso en el área rural, ¿cierto? En el área también urbana, en el ámbito, bueno, aquí las cintas de riego, no quiero extenderme, pero son externalidades que muchas veces no están en las cuentas, en las contabilidades, ¿no?, para poderlas incorporar. Desde mi situación, trabajando por muchos años en la Municipalidad de Paine, desde la gestión ambiental, se intenta resolver este tipo de situaciones, pero también uno topa o limita con estructuras, con falta de políticas o falta de difusión de ciertas políticas en muchos sentidos. No voy a irme por ese lado, porque el conversatorio va por otro lado, pero en el fondo quisiera hacer mención igualmente que quizás el concepto de sustentabilidad ya se instaló, hemos estado desarrollando la vía chilena, pero seguimos todavía allá afuera con los recursos naturales degradados, ¿cierto?, con problemas ambientales que terminan siendo problemas socioambientales, y también deudas, situaciones que no se han resuelto, como la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, en donde la escasez, ¿cierto?, de legumbres para la pandemia da cuenta de que no está resuelto el abastecimiento de alimentos básicos. ¿Sí? Yo quisiera tomar agüita.
Me avisan cómo voy de tiempo, ¿ah? Ya, entonces, dejo ahí esta idea de no saber qué pasa más allá. La gente de la ciudad en general no sabe qué pasa más allá de cómo se hace ese alimento que llega a tu mesa y a tu organismo. Y eso nos sigue moviendo, nos sigue movilizando para poder dar vuelta o mirar cómo desde distintas dimensiones se puede avanzar. Desde la experiencia en el ámbito del servicio público, desde la gestión local, cuando se trabaja desde el punto de la educación ambiental, el trabajo con organizaciones, el trabajo con programas educativos, cuando se genera material, cuando se difunden estas iniciativas, sin quererlo también ocurren activaciones de gente que por algún motivo llega por motivos de salud, por motivos de interés, por motivos de llegar a un lugar rural donde necesitas tú habitar ese espacio y esta idea de sustentabilidad de habitar un espacio de mejor forma, ¿cierto? Hay un montón de intereses que se congregan cuando se hacen programas de educación ambiental, por ejemplo, o asesoría o capacitaciones en un habitar más sustentable, ¿sí? Que es lo que nos convoca hoy día. Y en ese aspecto empiezan a ocurrir situaciones, acciones que terminan transformando los microterritorios, ¿ya? Estos microterritorios, por ejemplo, yo participé por 10 años en el programa de autoconsumo, que imagino que algo han escuchado, que proviene del Ministerio de Desarrollo Social, y en este programa lo que se busca es habilitar un espacio con tecnologías relativamente livianas o sencillas que buscan una producción sustentable de alimentos. En estos años, los estudios, análisis y reflexiones que hemos hecho es que sí es muy posible que las familias logren autoproducir su alimento a bajo costo, con tecnologías ecológicas, tecnologías sustentables, pero igual nos encontramos con limitantes. Una de las limitantes que yo podría comentar hoy para este conversatorio es que todavía, lo voy a decir así bien bruto, esta agricultura que se intenta desarrollar a partir de estas tecnologías son agriculturas en base a tecnologías residuales, o es como una agricultura residual, en el sentido de que se depende de los almácigos industriales, se depende de elementos como materiales como la madera, o muchas veces cuando uno mira huertas comunitarias también uno se da cuenta que se hace con elementos reciclados, que igual es interesante, pero también no hay una tecnología, ¿cierto?, que apunte a concretamente el desarrollo de una agricultura a pequeña escala, o bien si existe, estos programas no logran alcanzar, en términos de financiamiento, no logran alcanzar a ese tipo de innovaciones o tecnología. Lo coloco aquí como unidades productivas. En estos espacios se logra concretamente, a partir de un trabajo de acompañamiento de 9 meses, que las familias se autoproduzcan su alimento, ¿no? Y con eso consiguen ahorros de 50.000 pesos, 100.000 pesos en algunos casos. Ahí es el clásico cajón escala, que en su momento se diseñó en distintas ONG en Chile y en el mundo, y luego desde los programas se fueron mejorando. Y comentar que también estos programas tienen bastante mejoramiento o innovación a partir del diálogo con las mismas personas, ¿no? La misma gente va, por ejemplo, aquí la cúpula que está sobre esto fue una innovación de una persona que vio que se le metía el gato a la huerta y le estropeaba el gato. Entonces le hizo una cúpula y así. Entonces se va codiseñando en el tiempo. Ahora, ¿qué podría yo comentar como limitación? Es que muchas veces estos programas terminan al 9 mes y se resetea todo. Muchas veces porque el presupuesto no alcanza, porque realmente el sueldo es bajo, la gente se va buscando otro empleo y ese conocimiento se pierde, ¿ya? Esa innovación se va perdiendo. Yo creo que también en el mundo huertero también ocurre eso, ¿no? Que la gente va rotando, va migrando y hay un conocimiento que se va fugando. Bueno, la agroecología como herramienta, ¿cierto? Es una vía interesante, pero concretamente yo siento que tiene limitaciones igual, y una de ellas es el presupuesto, es la inversión, es la posibilidad de continuar con acompañamientos
Por ejemplo, en este caso, a partir del programa de autoconsumo, se ve el equipo técnico obligado a comprar por mercado público, ¿sí? Como debe ser también, pero es imposible acceder a semillas campesinas para poder fomentar la huerta. ¿Y cómo se accede? Bueno, a partir de la voluntad. Entonces ahí importa mucho que la persona que esté en este componente técnico tenga también conocimiento, formación y un poco de voluntad y activismo, como se planteaba, ¿no? Como además de comprar lo que el programa te obliga a comprar, también es importante que estos procesos se vinculen o se encadenen con procesos locales. Entonces ahí lo que surge es la huerta agroecológica como un medio. Desde el punto de vista de la agroecología, la tecnología no es un fin en sí, sino que es un medio, ¿ya? Y este medio, en este caso, apunta y se busca que apunte hacia el fortalecimiento de tejidos sociales. Principalmente porque lo que ocurre es que los programas terminan, los políticos van cambiando, los gobiernos cambian, pero la gente sigue habitando en esos lugares. Y muchas veces también suele ocurrir que muchas veces la gente tiene más ideas de lo que los programas contienen. Muchas veces los programas huerteros, por eso es tan importante estos conversatorios, porque debemos visualizar estos límites para poderlos extender o ampliar. Yo creo que a INDAP también le debe ocurrir con los programas que se han ido promoviendo, que son bastante interesantes, tienen harta llegada, pero también hay límites, porque es necesario mirar esos límites para poder extender, para no quedarnos solo en un espacio de acción breve. Para terminar, comentar el impacto en el fortalecimiento, la formación, o por decirlo de alguna forma, el activar, o el rol de activar que tiene también la agroecología o la mirada sustentable en los territorios cuando se invita a la participación, ¿no? No solo estamos hablando de huertería, sino que también estamos hablando de emprendimientos sustentables, iniciativas. Pero lo que yo quisiera comentar desde mi territorio, Champa, esta es la plaza de Champa y esto es más o menos el año 2013, se forma un mercado agroecológico participativo, todo el mundo participa de la conformación de esta idea de espacio de comercialización local, agroecológica, pero hay ciclos, ¿no? Y los ciclos también van mostrando fugas, ¿no? Hay situaciones que van ocurriendo a partir de las mismas relaciones entre las personas, y ahí uno se encuentra que, claro, la huerta o la técnica o la tecnología agroecológica tiene estos límites, ¿no? En donde no solo requiere que sepamos hacer bokashi o hacer corredores biológicos o tengamos una buena noción de cómo funcionan los agroecosistemas de forma sustentable, sino que también cómo esto es posible de que sea elegido o como dice Ale, que sean que exista un buen ensamble con el tejido social, ¿cierto? Porque si no queda aislado en el agroecosistema, queda aislado en el huerto o en el conjunto de acciones, pero no se ensambla en el territorio local. Entonces, muchos procesos surgen y pasan en etapas en donde luego decrecen las motivaciones, los intereses y desaparecen en algunos casos. Entonces, pongo en relevancia el valor que tiene la institucionalidad, las instituciones, y la mirada sustentable desde el punto de vista de las instituciones, ¿ya? En donde, por permanencia en los territorios, estas instituciones pueden ser capaces de sostener ciertas plataformas en donde se puedan continuar estas conversaciones de cómo proyectar la vida sustentable en los territorios. Bueno, para cerrar, referirme finalmente a este espacio que es un resumen de muchos años de trabajo. En este caso son ya más o menos 7 años de trabajo, en donde a partir de la formación en educación ambiental, el compartir, esto se forma luego ya en un grupo, ¿no? Como lo mostraba también la Paola, esta idea de juntarse a tejer, ¿no? Esta idea de juntarse a conversar, y termina siendo la huerta una excusa.
¿ya? Termina siendo esta idea de buscar una mejor alimentación, una excusa para llenar el tiempo, llenar la vida y también pensar en el mañana, que es tremendamente importante, ¿no? Y bueno, termino ahí con esta idea de que los territorios se van construyendo sustentablemente desde el agroecosistema, pero creo yo que después de 20 años la reflexión va a que hay que ir más allá del agroecosistema, ¿no? Como pensábamos recién, el tema de los sistemas alimentarios, y que es tremendamente importante entender cómo se interactúa desde distintas formaciones, ¿no? Pensar en la interdisciplina, ¿no? Pensar en la transdisciplina, pensar en cómo se dialoga desde el mundo de la innovación, desde las tecnologías, y cómo no nos escapamos con la idea de la sustentabilidad desde el mundo, desde la ciencia o bien desde el mundo que sea empresarial, sino que también comprendemos y entendemos principalmente las demandas locales o las conversaciones locales. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Bien, invitamos a los presentes a conversar con los expositores que ustedes han visto afuera en el coffee break. Tenemos vuelta acá a las 11:35. Y antes que se vayan, me acaban de comunicar acá, vamos a invitar a los expositores que tuvimos en este primer panel para reconocer su participación, agradecérselas con un regalo de Fundación Proyecto Huerto, por favor. Por acá. El de Paola supongo no es una planta. No, o sea, es una planta, pero después Ya. lo cambiamos. En el mismo orden Sí. en que se presentaron. Yo creo, sí. Por favor. Ya.